esta pequeña historia la cuento más que nada como para poner sobre la mesa que las características del ser varón, del ser hombre, son características absolutamente culturales. Aristóteles decía que eran naturales, que la naturaleza era la que mandaba que los varones fuéramos el andros que él describía. Que esto es un hecho natural y es una excelente excusa para sobreentender que el lugar del varón es el de someter y el lugar de la mujer es el de ser sometida. Pero además esto instala otra cosa, que una idea que le debemos al feminismo radical, que no es lo mismo que Radfem, que es una construcción más moderna, al feminismo radical de los años 60, que genera una nueva palabra, que es patriarcado. Define esto como la construcción social en la cual los varones somos de una determinada manera y las mujeres y las diversidades son de otra, pero no solo los hombres, las mujeres y las diversidades, no es solo una cuestión de sexo, sino que además, como dice en la descripción de Aristóteles, es de raza, es de clase, es de salud y es de edad. Y de estatus en cuanto propietario, o sea, y esto nos obliga a pensar también en que no es tan simple a veces como lo pensamos, macho, malo, patriarcal y todo lo demás, mujer, víctima, no. Hay un montón de cuestiones que en el análisis tenemos que tener en cuenta. Esto lo dejo como para debate en el cual todo el mundo se pelea y nadie llega a una conclusión. ¿Está bueno una mujer, o sea, una Condoleezza Rice de Estados Unidos, o sea, una mujer negra, poderosa, bombardeando Irak? Ese lugar que ocupa es igual al de una mujer indígena presa en Argentina. O sea, es lo mismo. Una mujer de un lugar y del otro, por el solo hecho de ser mujer, están en el mismo lugar. Y los varones, es lo mismo el varón que está tirado en la calle pidiendo que el que pasa en un Mercedes-Benz. No, lo patriarcal hace que varón siempre esté supuestamente arriba y mujer siempre es peor, y diversidad es peor todavía. O sea, también tengamos en claro que las diversidades sexuales ocupan en esa escala un lugar todavía más bajo y que además adentro de las diversidades sexuales también hay distintas escalas. Porque, ¿qué es lo que instala de última el patriarcado? La idea de que por el solo hecho de haber nacido con ciertas características, hay una jerarquía. Y esta es la palabra que es clave, que es jerarquizar las diferencias. Las diferencias dejan de ser una cuestión celebratoria y que en algún momento, ahora que empezamos a pensar más lo medioambiental, tomaremos en cuenta. O sea, que las diversidades biológicas implican riqueza. O sea, un ambiente biológicamente diverso es mucho más rico y vive mucho más tiempo que un espacio biológico pobre. O sea, los espacios biológicos con escasa diversidad son los espacios más empobrecidos y con menor supervivencia de la vida en ese lugar. A la vida la diversidad le hace bien y la falta de diversidad le hace mal. Pero en el mundo de la naturaleza, que nosotros no somos parte de él, no lo sé, o sí, o nuestra forma de ser es una forma de estar adentro de la naturaleza, esto es una cuestión de, en la vida de la naturaleza las jerarquías no existen, más allá de que el león se coma a la gacela, pero
no hay una conciencia de superioridad ni nada por el estilo, y si la gacela puede rajar rápido y se acabó el asunto. Para los varones, como tal, esto implica, y acá voy a ir al lugar de lo masculino, un deber ser que además es insalubre. Y ahí es hacia donde quiero ir. No quiero ir para que pensemos que pobrecitos los varones, cuando Rita Segato largó este concepto, le saltaron al cogote a decir, pero está diciendo que los varones son más víctimas que las mujeres. No, no, gente, a ver, leamos un poco con un poco más de atención. Rita Segato dijo, la primer víctima del patriarcado son los hombres. Pero ¿en qué sentido lo dijo? Lo dijo en el sentido de las matemáticas ordinales. Primero hay que tener al victimario para que puedan existir víctimas. Esto es algo que tanto la filosofía como el psicoanálisis desde los años 60 estudia mucho. O sea, no puede haber una víctima sin un victimario, un amo sin un esclavo. No es posible. Solo existe la esclavitud en tanto existe un amo, y solo existe un amo en tanto existe un esclavo. Yo solo puedo someter a otras personas si existen personas que de alguna manera puedan ser sometidas. Es una relación de jerarquías, pero además es una relación de interdependencia. Y esto es muy incorrecto para decirlo así como largarlo así, sin reflexionar, sin tomarlo como una cuestión de reflexión, porque abre algunas puertas que son tremendamente incómodas. A mí me pasa como psicoterapeuta de mujeres víctimas de violencia por género. Insisto en decir por género y no de género. La violencia es por género. ¿Qué es lo que uno trabaja con las mujeres? Con una mujer que cuenta en sus relatos que su familia, su padre la maltrataba, su tío la maltrataba, fue ablandada. Hay una sociedad que a partir de la violencia simbólica, a la que yo llamo violencia de ablande, que es la violencia que permite ablandar a la potencial esclava, digamos, que acepte ser esclava, tío Tom en versión géneros. Y en esa relación, la pregunta es, y que se hace en el análisis siempre, es ¿qué hago yo para que me pase esto? Flor de pregunta. Políticamente incorrecta por donde la miremos. Desde el feminismo clásico, inaceptable. Yo no puedo decir de ninguna manera la mujer que es víctima porque de alguna manera hace algo para ser víctima. Pero no puedo no reflexionarlo, y no puedo no reflexionar que así como el hombre victimario, por alguna razón cultural y demás, se convierte en victimario, y además no todos los hombres somos femicidas, diferenciemos las distintas formas de la violencia, no todas las mujeres se ofrecen de alguna manera, y ya sé que esto es muy molesto de decir, a esta clase de hombres. Y esto es un punto que es como difícil, espinoso, y hay que pensarlo como caso por caso y situación por situación, pero entender que uno puede decir todas las mujeres tienen derecho a vestirse como se les da la gana e ir a donde se les da la gana, pero no en pandemia, pero en épocas de sin pandemia, si una piba de 20 años dice yo tengo derecho a hacer lo que se me da la gana, a ir vestida como se me da la gana, entonces me pongo un top transparente y me voy a la Bombonera a ver un partido junto con la barra brava, uno tiene que decir políticamente tenés toda la razón del mundo, pero psicológicamente tengo que pensar qué es lo que hace que te expongas de esa manera. Y acá tenemos que
diferenciar un poquito los fenómenos individuales de los fenómenos sociales y grupales. Ser varón o ser mujer o pertenecer a un colectivo de las diversidades es una cuestión individual, propia y personal, pero también es una cuestión política y social. Mi definición como varón no es solamente que yo tenga pinta de varón porque soy blanco, jovato, pero ya he sido varón en el sentido andros, en algún momento he sido joven, con todos los privilegios posibles, pero que en algún momento uno tiene que decir, bueno, ¿qué hago con esto? Yo nací con esto, pero la pregunta política empieza a ser, ¿qué hago con esto? Entonces acá paso a hablarle a los varones directamente y a las mujeres indirectamente, porque las mujeres en general tienen la mala costumbre de convivir con varones. ¿Qué le vamos a hacer? No parece ser en general la mejor de las ideas, pero estamos por todos lados, somos como las cucarachas. Varones habemos en todas partes, jodiendo siempre. ¿Esto qué le vamos a hacer? Entonces, ahí hay que pensar desde lo político individual. ¿Está bueno? Es una pregunta que yo me vengo haciendo hace apenas 30 años. ¿Está bueno ser varón? O sea, ser varón en el sentido de la masculinidad, así como la sociedad indica que tengo que ser varón. No, y esto lo digo directamente. No, no está bueno. Hay una psicóloga, Deborah Tager, por ahí algunas la escucharon mencionar, que tiene un maravilloso libro que ha leído bastante poca gente, que se llama Pobres Corazones. Ella siempre me agradece que lo cite porque a la gente que escribe le gusta que la lean, en el cual ella estudia la relación entre el infarto de miocardio y la violencia masculina, y el ejercicio concreto de la violencia masculina. Y en esa investigación descubre que hay un porcentaje tremendamente alto de infartos en los varones en el ejercicio de la violencia. O sea, nos infartamos en situaciones en las que estamos siendo violentos. Lo he charlado alguna vez con Débora, falta la investigación de en qué situación se infartan las mujeres. Porque ya salimos, por suerte, de la época, acá la mayoría son trabajadoras de la salud, y sabrán que hasta hace unos añitos un hombre caía al hospital y decía, ¡ay, me duele el pecho! Y enseguida te enchufaban electrodos por todos lados, te miraban, te revisaban el corazón. Y una mujer caía al hospital diciendo, ¡ay, me duele el pecho! Y llamaban al servicio de psicología. Porque cuando los varones nos duele el pecho tenemos un infarto de miocardio, y cuando las mujeres les duele el pecho, les duele el alma. Parece que los órganos abandonan su formato órgano biológico y pasan a ser una especie de fantasía religiosa que no sé cómo hacer para doler, pero bueno, pero duele. Y lo otro, aparte de esta investigación de Débora, que está como muy trabajada, es que los varones vivimos menos. Esto es, claro. En Argentina el promedio es 8 años. Y no nos preguntamos demasiado por qué vivimos menos. Y la verdad es que vivimos menos porque somos una manga de boludos. O sea, porque hacemos un esfuerzo constante y permanente por sostener ese lugar que la cultura nos otorga. Que uno dirá, es cómodo ser quien manda. No sé, me enseñaron de chiquito que estaba bueno ser quien mandaba. Sí, porque las imágenes que uno veía de quién era quien mandaba, desde todos lados aparecen como imágenes súper positivas, que están buenas y qué sé yo.